que el día de hoy vamos a tocar una temática bien interesante. Yo dicto este taller presencial, ¿ok? Y es un taller teórico práctico de 6 horas. Así que vamos a ver qué tanto puedo darles en 30 a 45 minutos, ¿ok? Perdonen ustedes si hablo de repente muy rápido, pero con palabras bien apropiadas en su momento oportuno para poder darles la mayor información posible, ¿ok? La masterclass del día de hoy se llama Detección de Mentiras, cómo delata el lenguaje corporal a un criminal. Pero estas técnicas también las pueden utilizar para el diario vivir, ¿ok? Incluso para detectar las mentiras banales. Esas mentiras donde estamos acostumbrados de manera típica a decirlas, porque el cuerpo no está preparado para adaptarse a la mentira. Decir una mentira siempre implica, por supuesto, conectarse con el estrés, conectarse con una respuesta fisiológica o física, psicológica y también, por supuesto, vinculada a la respuesta principalmente biológica, ¿sí? Entonces, fíjense que el objetivo del día de hoy, de la clase del día de hoy, tiene que ver con eso, con esta temática. Les voy a mencionar que vamos a estar claros al final del tema de definir la mentira, conocer las reglas básicas al interrogar y, por supuesto, comprender las técnicas de interrogatorios más usuales, ¿sí? Allí solamente vamos a mencionarlas un poco porque obviamente que implica más tiempo para ello. Fíjense que, vamos a ver qué puedo hacer aquí yo. Ya va, Griselda, ya va, que está silenciada. Dame un minuto, por favor. Ahora sí, ya, te di audio nuevamente. Ajá, ahora sí, Griselda. Ok, perfecto, perfecto. Un segundito. Fíjense entonces que algo que les voy a mencionar tiene que ver con una técnica avanzada que utiliza Elon Musk, que es el dueño de las empresas Tesla, ¿sí? Él dice que dime un problema al que hayas tenido que enfrentarte y cómo lo has resuelto. Esta técnica de gestión asimétrica de la información, por supuesto que va a detectar, en este caso, las posibilidades de emitir información falsa o de ocultar información en una entrevista, ¿ok? Bien interesante me pareció la información que él suministró. Entonces, sobre la base de los elementos básicos de la detección de mentira, con, en este caso, la información pertinente y vinculante a lo que es la respuesta humana, la respuesta biológica, vamos a iniciar esta masterclass. Siguiente. Ok, fíjense que observen esa imagen que está allí. Y esas técnicas de interrogatorios van a tener que ver, por supuesto, con esas habilidades para identificar a los mentirosos, especialmente en un interrogatorio o durante una investigación policial o de investigación penal. Pueden observar la posición de la persona que se encuentra sentada, pueden identificar allí en esa imagen quiénes son los interrogadores, pueden identificar en esa imagen la posición que han tomado los gendarmes, cómo posicionan sus piernas, cómo posicionan sus pies, qué actitud tienen, de qué lado del entrevistado se colocaron. Todo ello va, por supuesto, a indicar el poderío que tiene la policía al aplicar técnicas de interrogatorio, porque sabemos que este posicionamiento específico ante una entrevista, por supuesto, debilita psicológicamente hablando al interrogado, ¿sí? Esto, por supuesto, va a permitir, entre otras cosas, tener el control psicológico de la persona. Sabemos que las técnicas de interrogatorio va a implicar eso. Apoderarse de esa esfera personal del interrogado y, por supuesto, sin llegar a tocarlo, incluso el poder de estos interrogadores aplicando técnicas de acercamiento y de violación
el perímetro, en este caso el perímetro del espacio personal, estamos influenciando directamente en el interrogado. Y por supuesto que a nivel psicológico y a nivel biológico vamos a obtener respuestas que pueden ayudarnos a obtener información útil, que es el fin y el objetivo de todo interrogatorio o entrevista, ¿ok? Es llegar a la verdad, procurar, por supuesto, obtener información útil que nos permita demostrar el delito. Entonces, continuamos. Vamos a definir entonces lo que es la definición de interrogatorio, a ese arte o a esa habilidad que debe tener el investigador al elaborar las preguntas orales o escritas de manera ordenada y lógica, ¿ok? Es importante considerar que una mentira nunca viene sola. Siempre hay que añadir otras nuevas para no derribar el castillo de mentiras. Y esto, por supuesto, representa un aumento innecesario y a menudo indeseado del estrés. Es allí donde entra en juego la respuesta biológica y la respuesta física del interrogado, ¿ok? Pasamos a la siguiente lámina para que puedan observar nuevamente una imagen, ¿ok? En la medida en que el interrogado esté comprometido con la investigación, en esa medida, por supuesto, puede mentir. En esa medida puede comprometerse psicológicamente hablando con establecer un castillo de naipes que va a ser su castillo de mentiras, ¿ok? Hay que preguntarse, ¿qué es lo que tiene que perder o ganar esta persona para llegar a mentir? ¿Qué tanto está comprometido? ¿Cómo está su situación con respecto al caso o a la investigación? Obviamente que no podemos olvidar que cualquier persona que vaya a ofrecer un testimonio puede incluso, por supuesto, estar un poco nervioso o estar, si se quiere, ansioso por encontrarse en un espacio tan poderoso como es el espacio policial. En este caso, la estructura vinculada a los órganos de policía. Aún así, investigar siempre va a consistir en un proceso de investigar para llegar a la verdad y se van a utilizar todos los medios posibles legales para llegar a ese fin o ese objetivo. Observemos nuevamente la posición de los interrogadores y la posición de los investigadores al lado de la persona que se encuentra sentado, ¿ok? Recordemos entonces que esto más adelante voy a darles una connotación de definición importante acerca de su incidencia o su influencia en la respuesta del interrogado. Observemos entonces que el interrogado tiene sus palmas de sus manos ocultas, en este caso las tiene sobre la mesa, y por supuesto el posicionamiento de los policías a la hora de llevar a cabo el interrogatorio. Solamente uno está haciendo preguntas, aunque puede haber dualidad a la hora de hacer interrogatorios. Es decir, pueden haber incluso 2 o 3 interrogando. Todo depende de la capacidad e incluso la preparación que tenga el sujeto para llevar a cabo, en este caso, el interrogatorio. También va a implicar la connotación y la complejidad del caso y la información y la intervención que haya tenido esta persona con respecto al delito, ¿ok? Siguiente imagen. Antes de hablar de detectar la mentira, pues tenemos que tener claro cuál es la definición de mentira. Vamos a tener claro entonces que la mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Literalmente hablando, es lo contrario a la verdad. Entonces, en función de esa definición, vamos a tener 2 tipos de mentira. Y es la ocultación y el falseamiento. Es muy importante tener claro que esos síntomas del mentiroso tenemos que estructurar la búsqueda de la información. ¿Es que su cuerpo me está diciendo que está ocultando información
¿O es que su cuerpo me está diciendo que está falseando información? En función de eso, por supuesto, de manera ordenada, lógica y organizada, vamos a plantear las interrogantes para llegar al final del interrogatorio, que siempre va a ser obtener información útil. Recordemos entonces que ocultar la verdad dentro de la mentira o de ese tipo de mentira es mucho más sencillo que mentir, ¿ok? De hecho, hay personas que dicen que el que oculta información no miente. Obviamente que dentro de la definición de mentira, el ocultamiento de información también implica mentir, dentro de lo que es el protocolo de interrogatorio, ¿ok? Entonces seguimos con la imagen. Entonces, dentro de toda mentira, vamos a tener también que la persona, si está comprometida con esa información que oculta o que va a manifestar de manera falsa, tiene que ver con el grado de compromiso o en este caso la conexión de esta persona con lo investigado, ¿sí? O con el hecho, o a quién estoy protegiendo, ¿sí? Entonces, de manera automática, el cuerpo va a empezar a responder y de manera automática va a empezar a generar una información ya planeada, ya planificada, conocida como coartada. Y esta coartada no es otra cosa que son aquellas hipótesis o aquellas respuestas de los implicados evadiendo la responsabilidad del hecho punible que se le atribuye, argumentando, por supuesto, que estuvieron en otros lugares diferentes cuando se produjo el hecho punible. Es bien importante tener claro que estas coartadas tienen que ser demostradas dentro de la investigación o dentro de lo que es el proceso general de investigación penal. Entonces vamos a tener 3 tipos de coartada. Esta coartada puede ser real, puede ser falsa o puede ser truncada. El gran poder del interrogador es que él conoce el sitio de suceso, que él conoce los elementos vinculados y producidos en la comisión del delito y además tiene información pertinente que el interrogado desconoce. Por eso es que siempre se va a centrar en los detalles. Los mentirosos difícilmente se conectan con los detalles de los eventos. Incluso se desconectan del hecho atribuyendo la información a terceras personas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una coartada real, sabemos que la persona, entre otras cosas, no estaba mintiendo, ¿de acuerdo? O su coartada tiene que ver con escenarios comprobables, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener, y cuando tenemos un escenario comprobable, pues si tenemos suficientes elementos de sospecha o que lo puedan vincular con el delito, tenemos que aplicar otras técnicas desde la perspectiva técnico-científica, ¿ok? Y no desde la perspectiva empírica, que es la testimonial. Entonces vamos a tener también una definición de coartada o tipo de coartada falsa. Cuando es una coartada falsa son puntos a nuestro favor porque dejamos que él hable lo que quiera, que diga lo que desee, que diga lo que quiera, porque realmente todo lo que diga, aun cuando se contradiga, pues va a ser utilizado en su contra. Porque puede ser que un sospechoso pueda ser entrevistado como testigo y termine siendo el imputado, porque la misma investigación nos llevó a sospechar de él y convertirlo, por supuesto, en la investigación técnico-científica y testimonial en el sospechoso real de la investigación. ¿Ok? Luego vamos a tener esa coartada que es truncada, que es cuando no hay forma ni manera de comprobar las cosas que manifiesta en la misma. Eso sería una ventana abierta, si se quiere, a la defensa de esa persona a la hora de llevar a cabo el proceso penal. Seguimos entonces. Observemos entonces que la comprobación de la coartada tiene que ver desde la perspectiva criminalística y desde la perspectiva de medicina y ciencias forenses. Pero también podemos comprobar las coartadas manifestadas por los interrogados a través de los métodos empíricos, es decir, a través de testimonios, a través de incursiones de campo, a través de investigaciones
utilizando técnicas de inteligencia, entre otras técnicas de investigación penal, ¿ok? Otro de los métodos utilizados, continuamos, otro de los métodos utilizados y que tiene que ver, por supuesto, con esas técnicas de interrogatorio, son los diferentes ardiles o subterfugios que utilizan los investigadores para llevar a cabo un interrogatorio. Pero antes de entrar a esos subterfugios o ardiles policiales, vamos a hablarles un poco de las técnicas de interrogatorio, ¿ok? Entonces allí tenemos una técnica que es prohibida, que atenta contra los derechos humanos, que es la tortura. Tenemos los ardiles policiales o subterfugios, que los tenemos en la parte inferior derecha, vista del observador. Y tenemos, por otro lado, el polígrafo, que es una técnica también orientativa, pero hay una gran limitación en el polígrafo. Solamente podemos hacer preguntas cerradas, de sí o no. Y esa técnica de interrogatorio, pues solamente lo que hace es proyectar la respuesta biológica. Hay quienes, por supuesto, son expertos trabajando y manipulando la mentira, que de una u otra manera puede pasar la prueba del polígrafo, ¿ok? Pero son personas ya entrenadas. Entonces, ¿qué vamos a entender por técnica de interrogatorio? En la lámina anterior, pues vamos a tenerla como esas técnicas vinculadas a la policía, al fiscal o al juez o a los colaboradores vinculados como apoyo a la investigación penal para hacer preguntas, ¿sí? Ya sea al testigo, a la víctima o al imputado o a sospechosos en la investigación. Y toda esta finalidad del interrogatorio o estas técnicas tiene que ver con descubrir la verdad de los hechos. Y en esa verdad de los hechos también vamos a tener información relevante que descubrir, como es demostrar el móvil del hecho, demostrar el modus operandi, dar con los elementos vinculantes al delito y, por supuesto, establecer el grado de participación de cada uno de los sujetos sospechosos en la investigación, entre otros. Pero lo más importante es que nos permite descartar a personas inocentes, nos permite descartar. Si bien es cierto, no hay técnicas científicas que nos puedan determinar de manera fehaciente que una persona está mintiendo. Pero es que detectar la mentira lo único que nos permite es orientarnos para ir a la verdad y para hacer preguntas precisas que nos lleven a la verdad. Finalmente, dentro de lo que es la técnica de interrogatorio, queremos que la persona, al final de todo, pues siempre procure irse por el lado de la verdad, ¿sí? Y pueda manifestarla, así sea a través de la presión que se ejerza desde la perspectiva psicológica con las técnicas de interrogatorio. Entonces, fíjense que la imagen superior, la imagen inferior izquierda, perdón, derecha, vista del observador, hay unos funcionarios allí haciendo interrogatorio y la persona se está cubriendo el rostro. Por supuesto que cuando una persona se cubre el rostro implica, por supuesto, que de una u otra manera está ocultando algo. No es capaz de mostrar el rostro porque está ocultando algo. Allí tenemos entonces una técnica conocida o un ardil policial conocido como el contraste de personalidades, el policía bueno y el policía malo, ¿sí? Siempre va a obtener mayor información el policía bueno, pero es importante la intervención del policía malo para desarticular ese equilibrio con la que se puede encontrar la víctima a la hora del interrogatorio. Pero también tenemos otros ardiles policiales como la historia hipotética o ficticia, la declaración falsa firmada, el hombre frío que llega al sitio preparado para llevar a cabo el protocolo de interrogatorio, y por supuesto trabajar con la evidencia de vista y manifiesto. El uso estratégico de la evidencia es importantísimo para llevar a cabo un interrogatorio, ¿ok? Observemos la próxima imagen y quiero que estén atentos. Y esto tiene que ver con el modelo de entrevista que debe utilizarse para poder llevar a cabo el interrogatorio. Vamos a tener lo que llamamos el método de la parábola. Este método de la parábola es el que utilizamos, la siguiente imagen, para llevar a cabo la entrevista o llevar a cabo ese pliego de preguntas de manera armónica y de manera lógica para llegar a la verdad. Entonces, siguiente imagen.
Vamos a tener entonces esa parábola, que en esa primera línea de la parábola vamos a tener preguntas de acercamiento. Esas preguntas de acercamiento nos van a permitir romper el hielo. Y en ese acercamiento, los interrogadores tienen que crear un comportamiento base del interrogado. Es decir, que vamos a hacer preguntas donde la persona no tenga la necesidad de mentir, no tenga por qué ocultar información ni falsear información. Es importante siempre, en el caso de esa segunda fase, que es cuando empezamos a subir la parábola, hacer preguntas personales. En líneas generales, por ejemplo, las mujeres tendemos a ocultar la información sobre la edad. Por eso es que generalmente no preguntamos la edad directamente, porque es mucho más sencillo dar un número. ¿Cuál es la pregunta correcta a la hora de preguntar la edad o algún dato personal? Los que son mentirosos se les dificulta en tiempo real sacar cuentas, ¿ok? Y sacar cuentas implica, por supuesto, determinar el tiempo, en línea de tiempo, la fecha exacta cuando nació, si tiene que, en este caso, mentir sobre su edad. Siempre preguntamos la fecha de nacimiento y no la edad, ¿de acuerdo? ¿Sí? En esos datos personales puede ser que el interrogador empiece a dar síntomas de ocultamiento de información o de falseamiento de información. Pero es muy importante que tengamos antes del interrogatorio tener una conducta base. Dependiendo del tipo de entrevistado, si estamos en presencia de una persona que nos va a aportar información valiosa y útil para la investigación a través de un testimonio, pues si la persona se cierra, si la persona, su cuerpo me está diciendo que no le estoy generando confianza y que no me va a aportar información porque se cerró ante mí, puedo aplicar una técnica también conocida como el espejo o report, ¿de acuerdo? Esto implica, por supuesto, tomar la posición del entrevistado de manera simulada para que él adopte un grado de confianza con el interrogado. Observen estas imágenes relacionadas con Batman y el Guasón. Observen que el Guasón, se supone que Batman debe llevar la batuta en el interrogatorio, ¿sí? Pero Guasón está realizándole el espejo, o está realizando o aplicando la técnica del espejo. Esto lo hacen mucho los psicópatas, ¿ok? Y fíjense que en vez de Batman tener el control sobre la entrevista, Guasón logró sacarlo de su centro. Y por eso, por supuesto, vamos a tener a un Batman irritado, un Batman violento, porque Guasón logró tener el mando del interrogatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando entregamos el poder del interrogatorio para que sea el testigo o el entrevistado quien tenga la batuta. ¿Cuándo vamos a hacer las preguntas claves, las preguntas importantes? Esas preguntas vinculadas directamente con el hecho y con la participación del sujeto, con el conocimiento de la información sobre el hecho que él pueda manifestar y que estamos esperando. Pues esas preguntas claves van en la cúspide, en la cima de la parábola, en el clímax de la parábola. Es allí donde hacemos las preguntas, ya teniendo presente un comportamiento base. Es allí donde tenemos que observar. Observar implica utilizar todos nuestros sentidos. Implica, por supuesto, estar atento y disponible. No podemos estar distraídos. Tampoco podemos estar en un lugar donde haya muchos elementos distractores para que el interrogado pierda o se desconcentre de la entrevista, ¿de acuerdo? Siempre se recomienda tener un lugar apropiado para la entrevista y se recomienda, por supuesto, evitar los distractores. Continuamos. Fíjense que para las entrevistas es importante que de manera inmediata no acuses ni cuestiones de manera inmediata al interrogado, porque eso lo pone, por supuesto, alerta, eso lo predispone y de manera automática ya pone en juego el artilugio de la creación de la coartada. Por eso es que tenemos que tener este pliego de preguntas ya preparado previamente y tiene que haber alguien más con el interrogado para que tome nota,
porque el que interroga no toma nota. El que interroga tiene que estar atento a esas microseñales que son por cuestiones de segundos que aparecen en el interrogado a la hora de emitir información falsa o de ocultar información. Tenemos el pliegue de preguntas que está vinculado con las 7 preguntas de oro, que nos puede dar hasta 100, 180 preguntas, dependiendo, por supuesto, de lo que requiramos obtener, ¿de acuerdo? Fíjense que una de las, dentro de esas interrogantes, cuando el interrogado me responde con una pregunta, o cuando sale con frases como, ¿por qué quieres saber eso? Eso no es importante. ¿No tienes algo mejor que hacer? ¿De qué estás hablando? Yo nunca lo haría. Estas son respuestas propias de una persona mentirosa. Son propias de una persona que está buscando tiempo para articular su coartada en su mente. Continuamos. Observemos entonces que dentro del interrogatorio van a existir unas reglas básicas. Estas reglas básicas en protocolo de interrogatorio tienen que ver con la regla número 1. Y la regla número 1 en el interrogatorio es, si la respuesta a una pregunta es un sí o un no, probablemente ha formulado una pregunta incorrecta, porque la primera regla es hacer preguntas abiertas, preguntas, por supuesto, donde dé la oportunidad al interrogado de poner todo lo que sepa o lo que tenga sobre el tema. Las preguntas cerradas de sí o no solamente se hacen en el cierre, en la bajada de la parábola, para terminar, por supuesto, con la entrevista, de confirmar información suministrada y para causar en el interrogado, por supuesto, esa disparidad de información o esa información contradictoria a través de preguntas cerradas que solamente se van a producir en el cierre, ¿de acuerdo? Pero no al inicio del interrogatorio. La segunda regla del interrogatorio es, si formula una pregunta que usted mismo ya respondió, probablemente usted haya realizado la pregunta incorrecta. Tienes que hacer preguntas que ofrezcan, por supuesto, información abierta, información que usted está esperando que él manifieste, pero si usted lo cercena con una pregunta cerrada o con una pregunta de alternativas, pues posiblemente va a quedar varado en el interrogatorio. No va a obtener información útil, porque solo le estás ofreciendo alternativas de sí o no, o alternativas de escogencia. Y eso, por supuesto, trunca el interrogatorio. En la regla número 3, vamos a tener que usted debe hacer la pregunta más importante. ¿Cometió usted el delito? Pregunta clave que se hace en el clímax del interrogatorio. Y formule la segunda pregunta más importante. ¿Debo creerle? Tenga plena seguridad que va a tener información o respuestas vinculadas a su cuerpo, a sus microseñales, que son indicatorias de ocultamiento o de falseamiento de información. Vamos con la regla número 4. La regla número 4 señala que esa regla número 4 va a implicar por qué debo creerle, ¿ok? Y eso es hacer una tercera pregunta donde la persona interrogada, si está diciendo la verdad, va a responder sin ningún tipo de artilugio porque estoy diciendo la verdad. Pero las personas mentirosas se les dificulta decir esta frase exacta. Por el contrario, la persona mentirosa va a plantear una coartada o va a dar una excusa o va a dar una hipótesis para que entre en el proceso de investigación como coartada y sea demostrada más adelante. Pero en ese tiempo él tiene tiempo y él tiene tiempo para articular otras cosas vinculadas a su mentira, ¿ok? Entonces, fíjense que los mentirosos, según Jack Schaefer, suelen tener dificultad para decir porque estoy diciendo la verdad. Vuelvo y repito que va a buscar una excusa.
porque en otras cosas la persona que miente se siente culpable. Nuestro cerebro no está preparado para vincularse con la mentira, ¿ok? Y siempre vamos a tener esas respuestas biológicas que son contrarias a esa frase o a esa palabra vinculada a la mentira, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las respuestas en vez de decir, porque estoy diciendo la verdad? Pues soy una persona honesta, si no quieres, no tengo razones para mentir. O siempre va a tener la coartada. Si es que de una u otra manera está vinculado con el delito, va a buscar la artimaña para hacerse presente en el lugar por alguna excusa pertinente, ¿ok? Tenemos entonces la regla número 5 y tiene que ver con evitar este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas, por supuesto, no nos va a ayudar mucho ni tampoco nos van a aportar información útil, ¿ok? Estas interrogantes tienen que ver con, una vez más, no dar la oportunidad al interrogado de que pueda deponer el conocimiento de lo que tenga. ¿Se acuerda? ¿Es posible? ¿Se da cuenta? ¿Puede recordar? ¿Está seguro? ¿Puede decirme? Esto predispone al interrogado. ¿Predispone al interrogado para qué? Para que él se acople a una serie de respuestas que tú requieres que él diga. Pero si tú le das la alternativa de qué tipo de respuesta va a suministrar, pues básicamente estás truncando también el interrogatorio, ¿ok? Continuamos con vamos a hablar ahora de estas, lo que implica, por supuesto, las personas, ¿qué es lo que va a generar el mentiroso? ¿Ok? Tiene que concordar tanto el discurso como el tono de voz y la expresión del rostro, ¿ok? Esa apertura corporal es muy importante. Estos elementos de la voz, la expresión corporal y el discurso tienen que ser armónicas y tienen, por supuesto, que coordinar, estar equilibradas. Y cuando la persona es mentirosa o está mintiendo, pues tiende a fracturarse ese equilibrio. Observemos algo interesante. El 70%, el 70% o el 78%, el 73% de la información que aportamos no tiene que ver con palabras. Nada más el 55% de la respuesta es no verbal. Implica, por supuesto, una respuesta biológica, una respuesta corporal. Y el 50% de ese 55% va a involucrar solamente la región facial. El 38% va a estar involucrado con el tono y el matiz de la voz y solamente el 7% tiene que ver con el suministro de información a través de las palabras. Las personas que dicen la verdad usan la totalidad de sus músculos faciales. Los mentirosos solo sonríen o hablan con la expresión de su boca, sin tener, por supuesto, una respuesta microfacial a nivel del resto del rostro. Sus ojos, por supuesto, son fríos y no reflejan emociones. Esto está muy vinculado directamente a las psicopatías. Por eso es que la observación y la intuición del investigador o interrogador es esencial. Las personas que empiezan a mentir, empiezan a sudar, empiezan a secarse el sudor del cuello, de la frente, de las manos o incluso puede observarse en las axilas, la exodoración, hay tamborileo en los dedos, se tronan los nudillos, hay golpeteo con los pies, se empiezan a mover continuamente en el asiento y en la gran mayoría de los mentirosos se llevan las manos a la cara, un buen indicio de mentira. Pero es importante saber que estos signos son de microsegundos, ¿ok? A menos que, por supuesto, activemos en él a través del interrogatorio un tic nervioso que está vinculado directamente con un protocolo de trauma, que siempre sale a la luz cuando el cuerpo se encuentra en estrés, ¿ok? Adelante, vamos con la siguiente imagen, por favor. Vamos a tener entonces dos técnicas que les voy a mencionar de antemano. Tenemos la técnica RAID, que es la técnica de la parábola que utilizamos generalmente en entrevistas formales de policía.
a través, por supuesto, de una confrontación positiva, un desarrollo del tema, un manejo, por supuesto, de interrogantes con negaciones, las objeciones inminentes que se puedan hacer, la atención y la pasividad esperando la información o la deposición del hablante, y por supuesto vamos a ofrecer preguntas detallando eventos y las declaraciones, por supuesto, escritas. Pero también vamos a tener la técnica REI, que es de la que hoy vamos a hablar, que esta técnica kinésica tiene que ver, por supuesto, con la valoración de la conducta física y verbal. Por supuesto, allí es donde vamos a valorar la conducta verbal, las respuestas divergentes y la conducta no verbal. ¿Qué vamos a entender por esa técnica kinésica? Pues es una disciplina que estudia el significado expresivo, apelativo, comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos. Hay una máxima dentro del interrogatorio que dice que mientras más grave es el asunto, más visual es la comunicación. Por eso vamos a tener estas señales de engaño. Mientras más grave es el asunto, más visual es la comunicación. Entonces, vamos a tener estos indicios en el mentiroso. ¿Ok? Y estos indicios tienen que ver con no sostener durante mucho tiempo en la mirada. Intentan no hacer gestos o por el contrario empiezan a hacer muchos gestos, pero si es un mentiroso controlado, equilibrado, va a procurar mantenerse rígido y a procurar, por supuesto, incluso manejar su mirada con poder. Por el contrario, también vamos a tener discursos cerrados o memorizados para evitar caer en inconsistencias o caer en la trampa de que se caiga el castillo de naipes convertido, por supuesto, a través de las mentiras, ¿sí? También pueden mover con exceso la mano o los pies. Eso tiene que ver, por supuesto, con tics nerviosos vinculados a traumas que salen a la luz con el estrés que produce el interrogatorio. Cambian de postura con frecuencia, hacen pausas durante el interrogatorio, ¿de acuerdo? Se notan incómodos, cambian repetidamente de tiempos verbales, de pasado al presente, por ejemplo, y no se muestran preocupados. Son excesivamente amistosos, algunos de ellos, no necesariamente todos van a tener este tipo de síntomas, ¿ok? Pero sí tienen que estarlos valorando en el proceso del interrogatorio. También puede generarse una risa inapropiada, puede generarse incluso esa amistad jocosa y excesiva, no acorde con la estructura de comportamiento en un escenario de interrogatorio. También empiezan a repetir palabras y frases durante toda su deposición de información vinculante, ¿sí? Y dan mucha información, pero sin detalles, porque por eso es que los interrogadores, a la hora de hacer preguntas precisas, y preguntas que nos vinculen directamente con la información útil, tiene que ver con los detalles. Y los detalles tienen que ver con la información del sitio de suceso y con la información que solo el investigador maneja, que solo el investigador conoce, ¿ok? Entonces, es importante que en algún momento el interrogado pueda salir con una expresión para dar una respuesta a una pregunta, porque iba a mentir yo si te estoy dando toda la información que necesita y más. Más bien deberías agradecerme por haberte llevado a tal sitio o a tal parte porque yo te di información valiosa, ¿ok? Son tipos de información que pueden dar con respecto a eso. Pero vamos a ver unas señales que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Y estas señales corporales o microseñales, como ya mencioné, en su gran mayoría están especificadas en el rostro, un 50%, pero hay un 55% que también están vinculados directamente con el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? En ese 55% vamos a tener toda esa información. Entonces, fíjense que vamos a tener, las personas que mienten generalmente tienden a acariciarse o a cubrirse zonas vulnerables. Las zonas vulnerables son la garganta, el pecho, el cuello, la cabeza o el abdomen, ¿ok? Esto lo dice la psicóloga Lillian Glass, que tiene libros especiales en materia de interrogatorio, ¿de acuerdo? Pero es importante considerar también cuando hay compresión de labios, que suele producirse cuando algo negativo está sucediendo, o en el caso, por supuesto, de ocultar información, también hay una compresión de labios.
El taparse la boca, pero el taparse la boca vamos a tenerlo de manera distinta de acuerdo a la edad. Los niños, no sé si me están viendo allí en la pantalla, pero los niños tienden a taparse toda la boca y la nariz con ambas manos. Esta posición, porque involucra una mentira de niño, de un niño. Un adolescente hace esto. Se tapa con una sola mano la boca cuando está diciendo una mentira. Y un adulto solamente se rasca la nariz, se toca la punta de la nariz o hace un movimiento muy sutil para cubrirse la boca con un solo dedo. ¿Ok? Entonces son señales que él no puede manejar, que el cerebro de manera automática da una reacción biológica, una reacción corporal ante una mentira. El cerebro no se conecta con la mentira. Por eso es que da respuestas a través de la respuesta física, la respuesta biológica. ¿Ok? También, por supuesto, vamos a tener movimientos, como dije anteriormente, en diferentes partes del cuerpo. También nos pueden manifestar sorpresa trabajada o no real. Van a frotarse los ojos, van a tocarse la nariz, van a bajar o esconder los pulgares, esconden las manos o las retuercen. Las personas que muestran la palma de la mano al hablar son personas honestas, son personas que de una u otra manera están manifestando la verdad. Recordemos que los políticos, hablando de otro tema y que también conocen de técnicas vinculadas a PNL y saben cómo dar las respuestas biológicas del cuerpo ante mentiras, generalmente trabajan en comportamientos aprendidos para dar discurso. Y generalmente ustedes van a ver a un discursante político que enseña las manos o incluso que colocan las manos en el pecho para aseverar alguna emoción vinculante a alguna promesa, ¿de acuerdo? Pero las personas que ustedes vean que hacen una promesa o aseveran algo colocándose la mano derecha en el pecho, no es una reacción verdadera, no es una reacción auténtica, no es un sentimiento auténtico lo que le está demostrando. Por el contrario, si lo hace con la mano izquierda y la posicione sobre el plexo solar o la caja torácica, en este caso, va a estar emitiendo una información verdadera, una información auténtica vinculada con una emoción real. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver algunas imágenes entonces relacionadas con las respuestas corporales. Observemos allí entonces cómo hay una compresión de labios en la primera imagen. La gente a veces aprieta los labios cuando intenta ocultar una información y por supuesto es así como se presenta. Tenemos la imagen central, es otra señal vinculada con una respuesta física que tiene que ver con tocarse el cuello o tocarse las orejas. Las mujeres tendemos a tocarnos la horquilla que tenemos acá en la clavícula, ¿sí? Cuando estamos emitiendo información falsa. También los hombres intentan acomodarse la corbata. En vez de agarrarse la horquilla, intentan acomodarse la corbata o empiezan, por supuesto, a tocarse el cabello o la oreja o el lóbulo de la oreja o la nariz, ¿de acuerdo? Es importante saber que si estamos frente a una persona que están vinculadas directamente con las emociones del amor, es decir, en un flirteo, una de las respuestas viables para darse cuenta el hombre de que la mujer está aceptando el flirteo es que la mujer tiende a agarrarse el cabello y empieza, por supuesto, a tocarse la barbilla y empieza a tocarse, por supuesto, el cuello, en señal sensual para dar una respuesta a través del cuerpo de una apertura a ese flirteo que le están haciendo. Eso en otro contexto, ¿de acuerdo? Pero fíjense que tocarse los ojos es una buena señal y bastante fiable de que existe un problema. Y ese problema es taparme los ojos ante el ocultamiento de información. ¿De acuerdo? Observemos entonces que buscarse aire también. Si la persona tiene traje, tiene un suéter, tiene corbata y buscar aire, por supuesto, al estirar la corbata o estirarse en este caso el cuello, va a implicar, por supuesto, que se encuentra estresado porque de una u otra manera puede ser que las próximas palabras que vaya a emitir tengan que ver con ocultar información o con falsear información. Esto es importante que lo consideren, ¿ok? Ahora bien, es bien importante lo de los pulgares.
Los pulgares siempre tienen que verse cuando la persona está emitiendo información con respuesta física, ¿de acuerdo? En este caso, con respuesta corporal. Esta información, si se agarra la solapa del palto del traje y oculta el pulgar, aun cuando tenga las manos abiertas, esto es una buena señal de que la información que va a emitir está ocultando otra información pertinente, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Hay un montón de cosas más que están vinculadas a técnicas de interrogatorio. Hay un montón de señales más y que generalmente este tipo de talleres se da de forma presencial para hacer las prácticas, ¿ok? Pero vamos a dejarlo por el día de hoy hasta acá con esta frase de Catalina Pons, que también es una experta en técnicas de interrogatorios, y ella señala que la primera impresión que nos causa una persona se produce en 7 segundos. Y el 93% de la información que comunicamos depende del lenguaje corporal. Pasó del 73% al 93%, según los estudios científicos de esta doctrinaria en materia de técnicas de interrogatorio. Fíjense que no tiene que ver con lo que decimos, más bien tiene que ver con lo que transmitimos a través de nuestro cuerpo. Solo cuando tus palabras y tu cuerpo dicen lo mismo, consiguen generar confianza y credibilidad, ¿de acuerdo? Creo que esta es nuestra última imagen, ¿cierto, Duri? No sé si, ok, perfecto. Una mentira viaja por el mundo mientras la verdad se calza las botas, ¿ok? Entonces es bien interesante saber que aprender técnicas para detectar mentiras, pues nos va a ayudar a la hora de llevar a cabo un interrogatorio, pero también nos va a ayudar en nuestra vida a diario, ¿de acuerdo? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros amigos. Recordemos también que nosotros, los seres humanos, estamos constantemente diciendo mentiras. Lo que pasa es que las grandes mentiras que decimos a diario tienen que ver con mentiras banales, como que voy a llegar tarde porque llovió, o voy a llegar tarde porque me dejó el autobús, y es porque se levantó tarde, o porque simple y llanamente no quiso ir. Es muy difícil en estos tiempos que una persona se alie con la verdad. El decir no, el decir sí, el ser aprensivo en cuanto a lo que yo quiero, lo que deseo, por supuesto nos aleja de las mentiras, ¿ok? Y conectarnos con la verdad también nos da una mejor apariencia, mejora nuestra aura y, por supuesto, mejora nuestra proyección de credibilidad ante los seres humanos, ¿ok? Así que bueno, Duri, es un placer nuevamente estar contigo. Vamos a ver si hay alguna pregunta por allí que nos pueda ampliar. Ojo, quedó mucha información pendiente. Este es un taller que doy en 8 horas, teórico-práctico, pero procuré de una u otra manera darles información vinculada.